En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las primeras reacciones que provoca Jesús, simplemente con su presencia, porque no podía en aquel momento hacerlo con su palabra, dado que era un bebé, una de las primeras reacciones es que inmediatamente se produce una gran alegría en aquellos que le conocen y que creen en él. Y a continuación, la evangelización. Esta anciana mujer tenía 84 años, que para la época era una edad realmente muy avanzada. Esta anciana mujer dice que hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Eso es la evangelización, hablar de Jesús. Pero hablar de Jesús, ¿a quién? No dice que hablaba del niño a todos, sino a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Es posible que ese contexto, esa idea de liberación en aquel contexto significara también algo político, porque no hay que olvidarlo, Israel era una provincia de Roma, una parte de una provincia de Roma, y por lo tanto estaba sometida a un poder extranjero. Había un fuerte movimiento independentista, algunas veces violento. Pero era otra cosa, por lo menos para nosotros es otra cosa. La liberación significa la vida eterna. Eso es la liberación. Porque aquí, en esta tierra, mientras vivimos, incluso los que tienen más suerte, los más ricos o los más que tienen más posibilidades de asistencia sanitaria, en fin, educativa, pero incluso ellos tienen problemas. Nadie se escapa del dolor, nadie se escapa del sufrimiento. Al fin, todos envejecemos y eso es una ley de vida. Es verdad que la suerte de los pobres es peor que la de los ricos, pero al final a todo el mundo le toca su ración de dolor, su ración de cruz. Por eso la liberación, la que Ana o el anciano Simeón estaban pregonando y anunciando, no era la de decir, ha venido un gran mago con unos ungüentos y pócimas que te va a quitar los dolores. Mira, tiene un líquido maravilloso que va a hacer que adelgaces, o tiene un remedio para que vivas unos cuantos años más. Todo eso, que sin duda hubiera sido bien recibido, también por nosotros, y de hecho Jesús hizo suficientes milagros como para dejar testimonio de su poder y de su amor. Pero todo eso era pasajero. Vives unos años más, tienes que morir. Lázaro, el resucitado, murió. Estás curado de esta o aquella enfermedad, volverás a enfermar. Los 10 leprosos curaron de la lepra, pero después enfermarían de otras cosas hasta la hora de su muerte. La gran liberación es la vida eterna. Esa es la gran liberación. Y eso es lo que nosotros tenemos que anunciar. Pero ¿a quién? ¿A quién? Por lo menos hay que empezar por aquel que se hace preguntas. No todo el mundo se hace preguntas. Mucha gente vive inmersa en lo cotidiano. Su horizonte no pasa de lo que van a comer, de lo que van a beber, de la juerga que se van a correr, de si se van a poder emborrachar o de dónde van a ir de vacaciones o de si pueden cambiar de apartamento para tener uno más grande o de cuándo podrán cambiar el automóvil. Su horizonte es un horizonte de aquí abajo. Les hablas de la vida eterna y no es que te desprecien, es que incluso te insultan. Ya lo hizo Marx cuando dijo a los católicos, sobre todo a todos los cristianos, pero especialmente a los católicos, que éramos el opio del pueblo, porque hablábamos de la vida eterna. Y hablar de la vida eterna era mantener a la gente drogada para que no luchara, según Marx,
por mejorar sus condiciones en la tierra. Ni Marx había entendido lo que era el cristianismo, ni desde luego quizá los que vivían en aquella época lograron explicárselo bien. En todo caso, para nosotros la vida eterna no está reñido en absoluto con la lucha pacífica por la justicia y por mejorar las condiciones de vida. Pero al final, la cabeza la tenemos allí. Los pies aquí, bien puestos, pero la cabeza la tenemos allí. Y eso es lo que tenemos que anunciar. Repito, a los que ya creen que tienen dudas, porque la duda se ha infiltrado en toda la Iglesia, de arriba a abajo. Ya muy pocos predican sobre la vida eterna. En el fondo es una noción vaga, ambigua, un por si acaso más que una fe firme. Y un por si acaso, sinceramente, no mueve mucho, no tiene demasiada fuerza. Nosotros tenemos que anunciar esta gran liberación. Hay vida eterna, la hay, y es la gran liberación. Los santos han vivido así, los santos han sido conscientes de esto, y todo su sufrimiento, algunos sufrimientos, pues, debidos a la vida normal, ¿no? Le hubiera pasado a cualquiera, y otros debidos al seguimiento de Cristo, no solo los mártires, sino tantos santos que han hecho grandes cosas, que se han complicado la vida para ayudar a los demás. Pues todos esos sufrimientos tenían un sentido, porque había vida eterna. Cuando se habla de las bienaventuranzas, se dice que es el código moral del Evangelio, ya nos están leyendo e interpretando como las leyó, interpretó, pronunció Jesús y entendieron los que lo escuchaban. Porque el Señor habla en las bienaventuranzas de la vida eterna. Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. No dice dichosos los pobres porque vamos a tirar a Herodes de su casa y os vais a poner vosotros. O vamos a ir a Roma y vamos a hacer un saqueo y vamos a vivir a partir de ese momento como reyes. No dice eso. Dichosos los pobres porque vuestro es el reino de los cielos. Dichosos los que lloráis porque seréis consolados. Si nosotros olvidamos la vida eterna, o si titubeamos o somos ambiguos en la fe en la vida eterna, todo carece de sentido. San Pablo lo decía con total claridad. Si Cristo no ha resucitado, somos los más desdichados de los hombres. Así lo dice. Si Cristo no ha resucitado, somos los más desdichados de los hombres. Pero Cristo ha resucitado. Y Él es testigo, Él era testigo. Cristo ha resucitado, hay vida eterna. Si Cristo ha resucitado, también nosotros resucitaremos. Hay vida eterna. Eso es lo que anunciaba aquella anciana, aquella señora de 84 años, Ana, lo que anunciaba Simeón, lo que hizo cambiar el mundo. Cuando un marxista poco ortodoxo con el marxismo, pero marxista al fin, el marxista, uno de los grandes filósofos alemanes, poco conocido porque como rompió con el marxismo, pues también fue ocultado por los marxistas. Cuando Ernst Bloch escribe su obra principal, la titula El principio esperanza, y dice que el cristianismo triunfó y triunfa y triunfará por eso, porque es una religión de esperanza, de vida eterna, de esperanza, no de esperanza en que te va a tocar la lotería, no de esperanza en que vas a curar una enfermedad hoy, no de esperanza en que te va a salir un gran trabajo. Eso son esperancitas, no son esperanzas. La esperanza es la vida eterna. Repito, Bloch, el marxista, reflexionando sobre el cristianismo desde una óptica muy distinta a la óptica de Marx, justo la contraria, porque para Marx la vida eterna era un opio. Para Bloch, la vida eterna, la gran esperanza, era un motor. Podemos luchar, podemos sufrir, lo que sea. Con la ayuda de Dios, incluso el martirio. Con la ayuda de Dios, porque eso es muy duro. Con la ayuda de Dios podemos luchar, podemos sufrir, podemos ser fieles, podemos levantarnos si caemos, porque tenemos esperanza. Hay vida eterna. Y esa es la gran liberación. Hay de nosotros, o hay de aquellos que han dejado de creer, que han dejado de tener esperanza poco a poco, incluso aunque sean muy buenos, también dejarán de tener caridad. Pidamos al Señor alegrarnos con la alegría con que se alegró Ana y comunicar a los demás, a aquellos que tienen dudas, a aquellos que investigan, a aquellos que están preocupados por su propia muerte, a aquellos que se preguntan, ¿pero habrá algo más?
¿O esto es el final de todo? Somos solo como un caballo, como un perro, como una planta. Somos solo un conjunto de nitrógeno, de oxígeno, de hidrógeno, que cuando muere se convierte en abono para otras plantas. ¿Somos solo eso o habrá algo más? A esos hay que decirles, hay vida eterna. Ten esperanza, lucha para que la vida aquí sea mejor, pero no lo olvides, hay vida eterna. La esperanza existe y la esperanza tiene un nombre, Jesús. Que así sea.